Y recordar la ausencia esta semana importante para la lechería argentina, ¿no? El fallecimiento de Guillermo el Churrón, el Willy el Churrón, por muchísima gente conocido por su actividad, más allá de haber sido un abogado, dirigente tambero, presidente de la Sociedad Rural Argentina, político también, fue diputado el Willy. Diputado, sí. Así que para la familia, para los amigos. Tambero, sí. Amante de la raza Jersey. Sí, es verdad, es verdad. Así que bueno, vamos a enviarle de aquí un saludo a toda la familia de Villa el Churrón, a los Palazón, a todos aquellos que están vinculados a este gran dirigente que tiene la Sociedad Rural Argentina y que ha marcado en la década del 80, en la década del 90, un liderazgo más que importante, no solamente en el área lechera, sino también en el área gremial. Exacto. Así que bueno, 8 y 11 minutos y ya nos vamos al contacto con Chile. Estamos viajando con la magia de la radio para tomar contacto con José Luis Delgado Morales, que es el director ejecutivo de Aproval. Aproval es la Asociación de Productores de Leche de la región de Los Ríos, una importante región productora de lácteos de Chile, casi un tercio, ¿no? de los la leche, la entrega esta zona de Valdivia. Así que estaremos tomando contacto ya con él. Estamos saludando, José Luis, muy buen día. Aquí José Casado, Federico Petea te saludan. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, José Luis? Hola, ¿estás allí, José Luis? Es probable que haya alguna complicación. Vamos a retomarla, si te parece, la quitamos de la consola y vamos a retomar la línea. Vamos a ver si tomamos la línea para tomar contacto. Como bien decía José, para los que conocemos un poco Chile, la región de Los Ríos tiene una particularidad. Cuando uno la comienza a recorrer, es una producción al lado de la otra de tambos. Se ve a simple vista. Chile tiene una característica que todos conocemos, es un país muy largo y muy angosto. Uh-huh. Del mar a la cordillera es una horita y algo de vehículo, y por lo tanto las regiones son fáciles de recorrer, y Aproval, con toda esa zona, como ellos lo llaman la región de Los Ríos, tiene una actividad intensa que seguramente José Luis nos va a poder explicar, y que acaban de hacer una importante jornada también. Sí, ya la Expo Láctea, que es una de las muestras más destacadas, ¿no?, que hay en la región sur de Chile, y que también cercano a Osorno tiene una muy buena recepción, no solamente de Argentina, sino también de Chile, para esta exposición láctea, tal cual, más que destacada. Por haber arrancado hace solamente un mes y medio con este emprendimiento más que interesante, no nos dio tiempo para poder asistir, pero el 15, 16 y 17 de enero se celebró en el Parque Zabal en Valdivia, en la región de Los Ríos, esta Expo Láctea, y de la cual vamos a hablar no solamente sobre este tema en particular, sino también sobre la situación lechera en la República de Chile. Allí está en línea, a ver, José Luis, ¿estás allí, José Luis? ¿José? Sí, José Luis, buen día, ¿cómo estás? Estamos con problemitas técnicos, pero al fin pudimos contactarte. Sí, correcto. ¿Nos escuchas bien? Te pido la excusa, lo que pasa es que yo estoy en el sector rural, acá en Chile, y la señal de repente no es muy buena. Bueno, pero lo hemos logrado. Aquí estoy con Federico Petrera, mi compañero de ruta. Mucho gusto, Federico, buenos días. Buenos días, José Luis, un gusto muy grande tenerte en nuestro programa. No, gracias a ustedes por el interés, digamos, de conocer algo más de lo que pone esta feria, y me imagino algunos detalles más de lo que es la actualidad lechera en nuestro país. Tal cual. Bueno, cuéntanos un poco de esta quinta versión de Expo Láctea allí, que se realizó en el Parque Zabal de Valdivia, en la región de Los Ríos. Bueno, efectivamente hace una semana ya acabamos de terminar nuestra feria. La verdad es que quedamos bastante contentos. Es una feria que nosotros venimos organizando, es bianual, cada 2 años, y contentos porque logramos sacarla adelante en medio de un contexto 2015 ya no muy distinto al del resto de los países lecheros, ¿verdad?, de Latinoamérica y en general del mundo. Uh-huh. Bastante complejo poder conseguir expositores, auspiciadores, el mismo ganado, que para nosotros es un tremendo desafío, que es uno de los temas que a nosotros más nos importa, a diferencia de ustedes que tienen una tradición de exposición de ganado
muy importante, ¿verdad? Uno personalmente me ha tocado estar en algunas exposiciones como Mercoláctea, en Palermo, y en distintas exposiciones del interior del país de ustedes, donde uno ve, digamos, por televisión que hay mucho entusiasmo y mucha tradición. Acá, desgraciadamente, en nuestro país esa tradición se perdió durante algún tiempo, y nosotros hemos estado tratando de recuperarla, y la verdad es que en esta edición de Expolarte quedamos muy satisfechos, porque a pesar de la situación adversa del mercado, tuvimos una muy buena participación de ganado. Eso en términos generales. José Luis, cuando has hablado de lo que ha significado un 2015 complejo, ¿desde qué punto de vista? ¿De la producción, desde el clima, desde la industria, desde los precios? Desgraciadamente una mezcla de todo. Claro. Nosotros partimos el 2015, fines del 2014, la verdad, noviembre aproximadamente, octubre y noviembre, partimos con una sequía más o menos importante que se acentuó durante el verano. Tal cual. Tuvimos los 2 primeros meses del año con una sequía la más importante, digamos, en términos de ausencia de precipitaciones en el último medio siglo. Lo que obviamente se imaginarán lo que significa en una zona, no solamente en la región nuestra, sino que también en desde Temuco al sur, digamos, que son las 3 principales zonas productoras de leche que basan su producción en la pradera. Fue un desastre, digamos, la producción cayó del orden del 15-18%, llegó a caer en esos meses del año, y no solamente cayó la producción, sino que también con todo el daño que eso repercutió, digamos, en lo que es las praderas. Muchas praderas desaparecieron, hubo que regenerar, hubo que importar mucho alimento, porque todo el alimento que se conservó durante la primavera se cortó la comunicación. Complicado sonar. Sí, es un tema, sin duda vamos a intentarlo nuevamente para ir ubicando a nuestra audiencia. Cuando José Luis ha dicho de Temuco al sur, Temuco, ubiquemos Santiago de Chile, capital, por supuesto. Temuco es exactamente 700 kilómetros más o menos hacia el sur de Santiago, y de ahí hacia abajo es donde comienza la región de los lagos y de los ríos, y la región productora. Y eso que dice José Luis, para lo que tenemos la posibilidad de recorrer Chile, en mi caso particular por la labor periodística en apicultura que hacemos para Argentina y también para un programa en Chile, lo vimos en el inicio de fin de 2014-2015, esa sequía extrema que realmente se sintió en toda la actividad productiva de la región. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que él comentaba en el inicio de la respuesta de cómo empezó la complejidad. Sin duda. Bueno, esa zona es importante, ¿no? 1/3 de la leche surge de esa zona, ¿no? Del Valle de Osorno. Como bien decías vos, país fino y largo, en los valles donde producen leche. Ubiquemos Osorno a nuestra audiencia también, está justo frente a Villa Langostura. El paso Zamoré une Villa Langostura con Osorno, salís derecho a Osorno. A la altura de lo que son los grandes lagos. Exactamente, digamos. Tal cual. Esta línea, José Luis, lo recuperamos. José Luis, estás allí, ¿no? Estamos por acá. Te escuchamos mucho mejor ahora, mucho mejor. Estábamos aprovechando la oportunidad mientras recomenzábamos o retomábamos la comunicación, José Luis, para ubicar a nuestra audiencia cuando has dicho de Temuco al sur, unos 700 kilómetros al sur de Santiago. Bien, se cortó nuevamente. Se cortó. Es un tema de los celulares en Chile. Sí. Bueno, me pasó en el programa que tenemos por la mañana aquí en la vecina Radio Belgrano, que teníamos al ingeniero Boruse de Chile y no pudimos conectarlo por problemas de celulares, pero bueno, hay días mejores y días peores. Bueno, vos sabés que no solamente acá tenemos problemas de celular, evidentemente. No, sí, sin duda. En abril, en Chile, se va a realizar el Congreso de la FEPALE, la Federación Panamericana de Lechería, del 25 al 29 de abril, en el Centro de Convenciones Hotel Patagónico en Puerto Varas, en Chile, se va a realizar esta importante congreso que organiza tanto FEPALE como Fedeleche, que es la federación que agrupa a todos los productores de leche de Chile, ¿no? Bueno, la siguiente región de los ríos hacia abajo es la región de los lagos, de donde está Puerto Varas, claro, con uno de los lagos más lindos que tiene Chile. Bueno, allí en Puerto Varas, entonces, abril, anotate la fecha ya, que a vos te gusta anotar fecha, Federico, 25 al 29 de abril, ahí tenés una excusa para estar haciendo en Chile, en Puerto Varas. Centro de Convenciones Hotel Patagónico. Lo conozco.
allí va a estar el Congreso Panamericano de la Leche. Vos sabés que yo fui hace muchos años, ¿no? Uno que se hizo en México, el Congreso de FEPALE. Son fantásticos los congresos porque te encontrás con la realidad de todas las lecherías de toda Latinoamérica, ¿no? Ahí está de vuelta José Luis. ¿Te escuchamos, José Luis, ahí? Sí, por acá estamos. Bueno, estaba hablando justo del congreso que se va a realizar ahora en abril en Puerto Varas, de FEPALE. Puerto Varas, sí. Congreso Panamericano, el 14º Congreso Panamericano de Lechería. Exactamente. Bueno, hablábamos de la Expo Láctea, decías que había sido, que es bianual, que les había costado mucho volver a insertarla, pero que había tenido una buena recepción por parte de todos los productores y los cabañeros y los que llevan animales, ¿no?, en pie. ¿Cuánta gente ha pasado así por la Expo Láctea la semana pasada? Mira, nosotros estimamos, digo, porque el lugar donde realizamos nosotros el evento es un parque municipal, y justo el día sábado coincidió con una actividad artística, cultural de la municipalidad, en que el acceso fue sin control, fue liberado absolutamente, y fue justamente el día en que hubo más acceso, pero nosotros estimamos del orden de las 10.000 a 11.000 personas durante los 3 días de exposición. Hubo buena recepción, muy buena gente, ¿no? Un número interesante de personas. Sí, lo que pasa es que tenemos un plus nosotros, y que lo hicimos a propósito, que organizamos este evento en la ciudad de Valdivia, que es la capital de la región nuestra, de la región de los ríos, que por sí sola, digamos, durante el verano es un atractivo turístico en el sur de Chile. Tal cual. Y uno de los objetivos que nosotros perseguimos con la feria es justamente no solamente reunirnos con los tamberos, con los productores, con la gente que gira en torno al sector, sino que además mostrar, digamos, a la comunidad lo que nosotros hacemos. Desgraciadamente en nuestra región la producción de leche se hace lejos de las grandes ciudades, lejos de la capital regional, por lo tanto, siendo una región relevante, nosotros producimos como región poco más del 30-32% de la producción lechera nacional. Tenemos en nuestra región la industria más importante que me imagino la habrán escuchado, que es Colún, que es un emprendimiento cooperativo, ¿verdad? Sí. Los productores son los dueños de la empresa, que hoy día procesa el 25-26% de la leche del país. Entonces tenemos un peso en la economía regional bastante importante, pero desgraciadamente las vacas la gente prácticamente no las ve, digamos. Entonces uno de los objetivos es justamente posicionarnos frente a la comunidad, frente al consumidor. Nosotros el 80-85% de la leche del país se consume en el mercado interno y tenemos un bajo consumo. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales de la exposición es justamente posicionarnos frente al consumidor, y por eso, digamos, hacemos la feria en un lugar como Valdivia y el Parque Zavala. ¿Cuál es el consumo que tiene de leche hoy Chile? Nosotros estamos del orden de los entre 140 y 145 litros per cápita equivalente. Perfecto. Pero a diferencia de ustedes, por ejemplo, tenemos un bajo consumo de queso. Porque la leche fundamentalmente uno la consume a través del queso, pero tenemos un bajo consumo de queso. ¿A qué lo atribuyen, José Luis? ¿Perdón? ¿A qué lo atribuyen al bajo consumo de quesos? ¿Una cuestión de dinero, de bolsillo? No, hay diferentes explicaciones. Entre otras, digamos, el origen de la colonización. Digamos, los españoles que llegaron a Chile no eran muy buenos para el queso. No eran muy trabajadores tampoco, por lo tanto no hacían mucho queso. A diferencia de usted, digamos, que los italianos tienen una tremenda cultura quesera, por ahí va, digamos. Y lo otro es que también la producción lechera históricamente se desarrolló lejos de los grandes centros urbanos. Claro. Así es que hay una mezcla de factores. Tampoco hay que reconocerlo, como sector estuvimos muy descuidados, sobre todo a nivel de la producción primaria. Estuvimos descuidados, o sea, la gente se dedicaba a producir, pero nunca hizo grandes esfuerzos por promover el consumo. Y eso se retomó, digamos, más o menos a partir del año 2000, que se toma conciencia de este tema, que no solamente se le puede dejar el peso a la industria procesadora de la promoción del consumo, sino que también nos incorporamos, digamos, a través de las organizaciones gremiales de los productores a este esfuerzo, digamos, de promover el consumo. Tal cual. Habías comentado en un momento, antes del primer corte de la línea telefónica, José Luis, que comenzaron en el 2015 con un problema de una sequía muy importante, y cómo fue a partir de ese momento y cómo está hoy día.
Correcto, les comentaba yo el impacto que generó durante el verano, el adelanto de los consumos del forraje conservado, porque acá se conserva mucho forraje en la primavera, digamos, de la temporada anterior, para poder pasar otoño-invierno y enganchar nuevamente con la primavera siguiente, y eso la verdad que generó un tremendo impacto, porque la gente se consumió esa reserva al mes de junio, julio, ya la gente no tenía, digamos, prácticamente reservas de forraje, lo que obligó a importar, a comprar mucho forraje externo, y eso significó, digamos, un proceso de transición entre el invierno y la primavera siguiente muy, muy complejo. En paralelo a las condiciones de sequía, partimos del año con una baja de precios del orden del más o menos 5 o 6% en enero, y después en primavera, digamos, 2015, una nueva baja más o menos en la misma magnitud, o sea, totalizamos una baja del orden del 10-12%, que significó, en el caso en pesos chilenos, digamos, 40 hasta 50 pesos por litro, digamos. Claro. Entonces, la sumatoria de esos dos factores hizo que el 2015 fuera un escenario muy, muy complejo. Ya con la sequía, la gente sabía, digamos, que iba a terminar el año en rojo, y después sumado, digamos, las dos bajas en los precios de venta, terminó de cerrar el círculo. Te hago una consulta. Chile también sufrió, no sufrió, no sería la palabra, hemos visto en Chile un cambio en el valor del dólar sí, claro, en el último año, 14 meses. ¿Eso ha influido en el sector? ¿O sí, no bueno, afecta? En condiciones de un mercado internacional favorable habría sido muy positivo, digamos, porque habría permitido mayor rentabilidad de exportación, fomentar las exportaciones. Claro. Pero desgraciadamente por ese lado, digamos, no influyó mucho, o claro, casi nada, digamos. Tal cual. Y a nivel de producción primaria, la verdad es que me imagino que allá no va a ser muy distinto. Uno esperaría que varios insumos que están indexados al dólar pudieran generarse ese impacto, y también coincidió con la baja en los precios internacionales de algunos insumos, por ahí como que se anduvo neteando la situación. Se comprende. Así que como efecto tipo cambio, yo diría que ni para bien ni para mal. Quedó neutro. Sí. No te hemos preguntado hasta ahora cuál es el tipo de unidad de producción que tiene la región de Los Ríos, es decir, cuál es el volumen de producción, qué rodeo tiene cada productor. Mira, bastante. ¿O qué cantidad de litros de leche? Como región nosotros tenemos, como te explicaba, del orden del 30-32% de la leche, se produce en 780 y tantos millones de litros al año, de los cuales el 75% aproximadamente lo procesa, lo compra Colún, que es la cooperativa que yo les mencionaba recién, y los rodeos son muy heterogéneos. Nosotros tenemos pequeños productores con 5, 10, 15 vacas, y tenemos grandes productores de capitales neozelandeses que están produciendo del orden de los 30, 40 millones de litros. Perfecto. Por lo tanto, la dispersión es bastante grande. Ahora, eso se ha ido concentrando, obviamente. Hay mucho productor, sobre todo mediano. Acá un productor mediano hace 10 años atrás era un productor de 1 millón de litros, y eso hoy día, digamos, ese productor ha ido creciendo, y hoy día está del orden de los 3-5 millones de litros, ¿ya? Es un segmento de la gente que ha ido quedando en el negocio, porque como en todas partes ha ido saliendo gente del negocio, esa gente que ha ido quedando ha ido creciendo en producción. Perfecto. José Luis, en Chile, como bien decías, hay 3 empresas grandes, ¿no?, que son las grandes recibidoras de leche: Colún, que hacías mención recién, Soprole y Nestlé, ¿no?, como las más grandes y destacadas. Y recientemente hubo denuncias sobre Soprole y Nestlé por colusión, por esta forma de pactar un precio entre las empresas para fijar un precio bajo, ¿no?, y entre las 2 empresas formar como un oligopolio. ¿En qué instancia se encuentra esa denuncia que han hecho algunos legisladores sobre posible colusión en las empresas Nestlé y Soprole, que afecta a los productores, sin duda, ¿no?
Sí, mira, es un tema bien delicado y complejo porque es difícil para nosotros poder hacer una denuncia, digamos, sin los fundamentos. Sí. Obviamente, hace mucho tiempo que el sector viene reclamando problemas de distorsiones en la comercialización interna, Sí. pero hoy día nosotros no disponemos, como organización gremial, nosotros no disponemos de antecedentes como para fundar una denuncia así. Uh-huh. Efectivamente, esta más que denuncia, al final terminó siendo un planteamiento de una inquietud Uh-huh. de un grupo de legisladores, como tú bien señalas, pero que al momento yo desconozco si esa inquietud se va a traducir en una denuncia concreta o si es que ellos tienen algún antecedente que nosotros desconozcamos. ¿Ya? Uh-huh. Mi percepción es que en el sector lechero hoy día, si es que la hubiere, cosa que, te insisto, no tenemos los antecedentes, si es que la hubiere, yo creo que a diferencia de los episodios de colusión que nuestro país ha conocido en los últimos meses, donde tú encuentras correos electrónicos que prueban esa colusión, Sí. llamados telefónicos donde Sí. también se prueba eso, yo creo que si es que la hubiere, en nuestro sector yo creo que difícilmente se va a encontrar alguna prueba así, y que son pruebas que, de acuerdo a nuestra legislación, son fundamentales para poder probar la colusión. Uh-huh. Te explico por qué. Porque nosotros ya tuvimos una investigación en el mercado de la comercialización de la leche en la década de los 90. El año 95 se hizo una denuncia, personalmente me tocó estar muy de cerca, yo trabajaba con otra organización gremial de los productores de leche, que fue donde surgió esa investigación, y esa es una investigación que demoró 10 años, 9 años, Ajá. ¿ya? Fue larguísima, y la verdad es que habiendo pruebas más o menos contundente, la sentencia que conseguimos en agosto del 2004 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fue bastante, fue una sentencia de carácter, yo lo calificaría como bien política, digamos. Si bien es cierto, reconoció las imperfecciones en la comercialización de la leche fresca en Chile, introdujo el concepto de opacidad, ¿ya? Que todo el proceso de comercialización reconocía al tribunal que era opaco y poco transparente. La verdad es que la sentencia fue bastante política porque no culpó a ninguna industria de los ilícitos que se habían denunciado, siendo algunos, y me consta, digamos, que habían pruebas bastante contundentes, que eran bastante claros. O sea, te doy un solo ejemplo. En esa oportunidad habían 2 productores de leche que vendían su leche, facturaban de manera independiente, pero en el mismo estanque, enfriador, y resulta que aparecían muestras de calidad de leche distintas. A un productor le pagaban de una manera y a otro productor le pagaban de otra, y de eso habían pruebas, digamos, estaban los análisis de calidad, y aún así, como te digo, el fallo, la sentencia fue bastante light, en el sentido de que dictaminó cosas que siendo objetivos sí sirvieron, digamos. Estableció la transparencia en las pautas de pago, normó, digamos, cómo debían estar, cosa de evitar la discriminación de precios. Se estableció un mecanismo nacional de toma de muestra, digamos, a través de un organismo competente. Yo diría que en términos generales fue un aporte, pero no se pudo probar justamente aspectos de colusión, de que se ponían de acuerdo en los precios para bajar, eso no. Entonces yo creo que a partir de esa experiencia va a ser muy difícil, en el sentido de un mercado maduro, en el sentido que, te insisto, si hubiera colusión, obviamente va a ser muy difícil que en este sector encuentren correos electrónicos o llamadas por teléfono. Yo creo que el mercado nuestro funciona de hecho de una manera que no necesariamente implica colusión. O sea, el líder del mercado establece condiciones de compra y el resto va detrás, digamos. No es necesario que se llame por teléfono. Y eso hace que hoy día tú vendas la leche a una empresa y quieras ir a vender a la al lado, y generalmente la diferencia de precio o no existe o es marginal. Claro. O sea, te pagan lo mismo. Entonces la movilidad, que es un factor clave en el tema de la competencia en el mercado, en la práctica no es tan así. Poco efecto. José Luis, ¿podemos compartir con nuestra audiencia cuál es el valor que cobra hoy un productor tambero por litro de leche? ¿Una media? Mira, un promedio, porque desgraciadamente la información que nosotros veníamos teniendo a través del Ministerio de Agricultura era bastante buena hasta mediados del 2015. Se discontinuó porque hubo algunas empresas que dejaron, producto de la demanda que tú mencionabas recién, claro, contra las 3 principales compañías,
empezaron a descontinuar la entrega de información, y eso nos ha generado un desfase más o menos importante. Pero yo te diría que hoy día un productor debe estar cobrando del orden de los 175, 180 pesos promedio. Tiene gente que está cobrando cerca de los 190, pero también tiene gente que está cobrando cerca de los 150. Corregime si me equivoco, para que nuestra audiencia pueda hacer un paralelismo a valor dólar. ¿El dólar está 6.90, 700 o más o menos? 700, hoy día debe estar 710. 710 el dólar, o sea, un dólar, 710 pesos chilenos. Y ha Correcto. dicho José Luis que el promedio de litro de leche está entre 175 180, y 180 promedio. Pesos. Así que hablamos de, exactamente, hay que hacer la cuenta para saber exactamente, estaremos en 25 centavos de dólar aproximadamente. Más o menos. 22, 25 centavos de dólar, más o menos, un poquito ahí, menos. sí, exactamente. sí. Lo estoy haciendo 23. Mentalmente y rápidamente. Sí, alrededor de los 25, 24 centavos de dólar. Muy bien. Bien. José Luis, ha sido un gustazo, no va a ser la última vez que dialoguemos, así que te estaremos convocando seguramente en algunos meses, previo a, si te parece bien, el Congreso de FEPALE de Puerto Varas, así es que no nos encontramos por allí. Nos podemos ver en Puerto Varas. Sí, si ustedes cubren, sí, nosotros vamos a estar ahí. Y si me das 30 segundos, Sí, cómo no. quisiera aprovechar, digamos, el espacio para agradecer públicamente al jurado que tuvimos en el concurso de ganado de la raza Holstein Friesian, que fue un compatriota de usted, Pablo Argoitía, que colaboró, digamos, con nosotros de parte de la Asociación de Criadores de Holanda Argentino. Tuvimos la oportunidad de conocer a Pablo en octubre, ahora en Madison, en la feria, la World Baby, Sí. y tuvo la gentileza, digamos, de acompañarnos, y la verdad es que causó muy grata impresión a nivel de los criadores acá, porque un profesional en su trabajo, y le dio un nivel, digamos, que era el que nosotros queríamos a la muestra de ganado que tuvimos en Expolacta. Así que aprovecho de agradecerle públicamente a él, a Hacha, digamos, por la gentileza de compartir con nosotros un profesional, digamos, lo que es la calificación de ganado lechero. Me das pie para una última pregunta. ¿Cómo manejan el tema genético, José Luis? ¿Cómo lo van acomodando? ¿Cómo se van ayornando en ese tema? Mira, el tema genético, la base nuestra en Chile desde los años 60, 70, digamos, es Holstein Friesian. Perfecto. De norte a sur. Sí. Tenemos en el sur una influencia importante, sí, de ganado doble propósito, fundamentalmente de la raza overo colorado, Ajá. proveniente Sí. de Alemania. Nosotros tenemos una fuerte corriente migratoria de colonos alemanes de fines del siglo XIX, que trajo esa raza a Chile, y la verdad es que se adaptó bastante bien. Ahora, como te decía, la base fundamental ha sido Holstein Friesian, producto de la evolución que ha tenido en los últimos, yo te diría, 20 años, la producción lechera, donde algunas industrias han ido dando señales de pago por sólidos. Ha habido introducción de otras razas como la Jersey, más recientemente Kiwi Cross, y hay gente que ha estado haciendo hibridajes derechamente sobre la base genética Holstein, Claro. cruzando con Jersey, cruzando con Kiwi Cross, o también manteniéndose en Holstein, pero buscando Holstein de origen, mayor producción de sólidos, como Irlanda, como Holanda, mismo Alemania, o el Holstein neozelandés. Ha tratado de ir bajando la alzada de la vaca, justamente por la presión, digamos, de tener más que producción por hectárea, tener producción, cantidad de animales por hectárea y litros de leche por hectárea. Bueno. Entonces está obligado a ir bajando, digamos, un poco para la gente que se ha mantenido en Holstein, bajando la alzada, un animal un poquito más liviano, considerando que la base de la alimentación acá es la pradera. José Luis, me había olvidado, en marzo está la Conferencia Mundial de Holstein aquí en la Argentina, seguramente vendrá una delegación de Chile, ¿no? Sí, bueno, Pablo ahí que está metido, digamos, junto con la organización, nos informó justamente, habíamos visto que estaba esta actividad a fines de marzo, comienzo de abril, Sí. Y efectivamente a nosotros nos interesa ir a dar una vuelta ahí, a ver qué es lo que se está viendo, pensando también en que generamos nexo, digamos, con Pablo Argoitía para eventualmente él nos apoye en la próxima edición de Expolacta, sobre todo en lo que es la exposición de ganado. Queremos ir mejorando bastante. Este año
tenemos mucho entusiasmo en el tema. Nosotros creemos que en una feria como esta, y lo pudimos ver en Madison, el corazón de la exposición son las vacas, y por lo tanto nosotros queremos replicar eso, pero tenemos hoy día solamente el entusiasmo. Desgraciadamente la gente que tenía la experiencia de este tema o ha ido falleciendo o está alejada, y por lo tanto estamos acercándonos a gente que sí tiene la experiencia para poder ir mejorando nuestra exposición, y justamente ya por lo menos de Valdivia nosotros estamos juntando un grupito de directores de nuestra asociación y criadores, digamos, para poder participar en este evento que lo tenemos aquí al lado. José Luis, un placer, seguiremos charlando, pero se nos va el programa, tomaremos contacto seguramente en los próximos días. Un fuerte abrazo y gracias por esta nota. Encantado a ustedes, y estamos atentos, digamos, a lo que requieren. Gracias. Feliz de tenerlos por acá, por todas horas en abril. Seguramente, un fuerte abrazo. José Luis Delgado Morales, director ejecutivo de APROVAL. APROVAL es la asociación de productores de la zona de Los Ríos, de la región de Los Ríos. De Valdivia. Bueno, breve pausa y ya nos vamos al contacto con la República Oriental del Uruguay. Hasta las 9 de la mañana. Panorama Lechero, un programa con buena leche. Revista Chacra agradece al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que nos acompaña en nuestra misión de impulsar el desarrollo sustentable de la cadena de valor agroalimentaria. Chacra, 85 años comunicando y haciendo crecer al campo. Infocampo, el semanario agropecuario de mayor circulación en la zona productiva del país, te acerca todas las novedades del agro. Infocampo Semanario. Nunca estuviste tan cerca del campo. Te presentamos una nueva leche, Leche Cla Verónica. Desarrollada junto al INTA, la nueva leche es naturalmente reducida en grasas saturadas y con alto contenido de Cla. La leche Cla Verónica eleva las defensas del organismo, previene enfermedades cardiovasculares, ayuda a equilibrar el colesterol bueno y malo, aporta el balance correcto de omega 6 y 3 y muchos beneficios más. Así es la nueva leche Cla Verónica en envase Tetra Pak. Cuida tu corazón, protege tu salud. Seguinos en facebook.com/panorama lechero. ¡Pring! Bueno, muy bien, 8:42, aquí seguimos en Panorama Lechero. Recuerden las vías de comunicación con nosotros, panoramalechero@gmail.com, redacción @panoramalechero.com, por el Facebook también, .com/panoramalechero. Y ya antes de irnos a la República Oriental del Uruguay, tenemos una cortita allí, Daniel. Sí, se va a realizar el tercer encuentro latinoamericano para pymes lácteas. Esto va a ser en el Parque de Eventos Fundaparque, Bento Gonçalves, en Serra Gaúcha, Río Grande do Sur, en Brasil. Recordemos que esto va a ser entre el 27 y el 29 de abril de este año, y ya se había realizado en la Argentina y en Uruguay, ¿no? Y en este caso toca a Brasil. Bien, Martín Olaverri es colega nuestro de Radio Carve de Uruguay. Martín, buen día. José Casado, Federico Petrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenos días, Federico. La verdad que muy bien, con muchos valores ahora aquí por el este del país en este momento, unos días realmente de muchísimo calor, que ha estado, bueno, en esta zona de Uruguay, buena parte del territorio, con algunas zonas donde está haciendo falta un poco el agua, pero muy bien, José. Y bueno, para hablar un poco de lechería en esta oportunidad. Decilo, Martín, antes de empezar a hablar de lechería, ¿andás por Maldonado o por Rocha? No, por Maldonado, por Punta del Este, con una presencia muy importante de turistas argentinos. Te diría que hay que ir unas cuantas temporadas hacia atrás para uno conversar con la gente de Punta del Este para encontrar una temporada tan buena como esta. Realmente hay mucha gente que cruzó el charco y bueno, y está aquí en Punta del Este, o sea que viene siendo esta por lo menos hasta ahora la primera quincena y también la segunda una muy buena temporada, yo te digo, con mucha presencia, sobre todo de argentinos y no tanto de brasileños. Los brasileños sobre todo vienen en los primeros días del mes de enero en esta oportunidad, y claramente el tema monetario, la devaluación del real está afectando la competitividad, así que bueno, con mucho coterráneo de ustedes por aquí. Bien, Martín, nosotros queremos hablar un poquito de esta convocatoria que han hecho los productores lecheros a cortar rutas a través de redes sociales, esta manifestación que han empezado
llevar adelante. Contanos un poquito en qué instancia está, cómo fueron los cortes. Bueno, mira, primero que nada fue una situación que se dio de manera muy espontánea y donde las redes sociales jugaron un papel realmente muy, pero muy importante. Esto surge como una iniciativa de 4 o 5 productores muy jóvenes del departamento de San José, en el sur del país, que es una de las zonas tradicionalmente lecheras, llega un momento, realmente la situación ya de los tambos viene siendo muy compleja desde hace más de un año, con números que están en rojo, con el precio internacional que ha estado bajando mucho, con dificultad para colocar productos lácteos y con costos que siguen muy pero muy altos. Hoy te diría la mayoría de los tambos o todos los tambos en Uruguay tienen un resultado negativo, están con números en rojo, hay muchos tambos que se han estado liquidando, hay mucha gente que ha enviado y está enviando ganado a la industria frigorífica, ganado lechero, y todos sabemos que es una situación muy particular porque estamos hablando de una inversión en genética de muchísimos años que obviamente cuesta después recuperarla. Esto surge como consecuencia de esa situación. Se convoca a un enlentecimiento de la ruta 1 y 5 en un principio, que vienen al sur del país, en la entrada de Montevideo, finalmente se convoca para la ruta 1 y la 45 allá en la zona de San José, en la zona Libertad, para quien conoce Uruguay, cuando entra de Colonia, pasa por esa zona viajando hacia Montevideo o hacia el este. Esto inmediatamente comienza a tener respuesta y eco de otras zonas del país, y finalmente se terminan realizando 11 concentraciones, 11 enlentecimientos de ruta. Y esto hay que aclararlo porque aquí el productor lo que pide puntualmente que se establezca que no es un corte de ruta, sino que se hace un enlentecimiento del tránsito y se le entrega información a quien está viajando a propósito de lo que es la situación de la lechería. Pero luego no fue solamente ya lechero, esto nace como un movimiento de productores lecheros jóvenes, pero luego tiene ya un eco y una respuesta de gente vinculada a la ganadería, de gente vinculada a la agricultura, o sea, de otros rubros. Hubo manifestaciones, por ejemplo, en Cerro Largo, y no es una de las zonas más lecheras del país. Hubo también manifestaciones en el departamento de Durazno. Aquí el tema de fondo que tenemos en Uruguay son los costos. Aquí, por ejemplo, el combustible, seguimos con una referencia del petróleo que está en el entorno de los $50, cuando todos conocemos que tenemos un petróleo que está en el entorno de los $30. O sea, el margen para bajar el combustible en Uruguay hoy estaría dando que podríamos tener un ajuste de hasta un 40% menos en el precio del combustible. Y todo eso termina afectando los costos de las empresas, la productividad, y hay bastante malestar, te diría, que se ha ido generando en este último tiempo, y eso fue lo que de alguna manera, primero originalmente por el sector lechero planteada esta propuesta, tenga también eco y respuesta de otros sectores, caso por ejemplo la ganadería y la agricultura. ¿Ha habido, Martín, alguna respuesta oficial a este reclamo? La manifestación fue el martes. En el cierre de esta semana, el Poder Ejecutivo emite un decreto que firma el presidente de la República, Tabaré Vázquez, exonerando de IVA algunos insumos agropecuarios. Pero aquí lo curioso, que fue, sobre todo y ahora lunes y martes vamos a tener seguramente más repercusiones de esto, lo curioso es que los productos que se estaban exonerando de IVA, en muchos casos, ya están exonerados de IVA. Aquí en Uruguay, el fertilizante está exento de IVA, las sales minerales están exentas de IVA, o sea, la mayoría de los insumos que tiene que ver con el sector agropecuario ya están exentos de IVA, y en esa lista se incluyó algunos que ya estaban exentos de IVA. Pero además, el productor, como sucede con una empresa, tiene la posibilidad de descontarlo al IVA, o sea, cuando compra sales minerales y tributa bajo el régimen de impuesto a la actividad empresarial, descuenta luego ese 22% de IVA. Era sobre todo un tema financiero. O sea, lo que se anunció por parte del gobierno no cambia la ecuación, absolutamente insuficiente. No cambia la ecuación. Aquí lo que está complicando realmente también a la lechería es el negocio con Venezuela. Aquí Uruguay le ha exportado a Venezuela aproximadamente $100 millones. Es la deuda que tiene Venezuela con Uruguay, y las industrias lácteas en algunos casos están muy comprometidas con respecto a lo que es la situación financiera como consecuencia de este negocio con Venezuela, que no se ha logrado cobrar.
Uruguay se comprometió con Venezuela de pagar por adelantado una cuenta de petróleo que rondaba los 400 millones de dólares. Se pagó eso con una quita que se acordó con Venezuela y se dijo, bueno, este dinero que corresponde a PDVSA queda depositado en un banco venezolano que funciona aquí en Uruguay, que es el Banco Bandes, como garantía de cobro para las empresas que exportan a Venezuela. Ese dinero fue a dar a un banco chino, ese dinero no quedó en Uruguay, el fideicomiso no se capitalizó, los empresarios uruguayos exportaron a Venezuela y hoy se encuentran con esta situación, que no pueden cobrar. El gobierno está haciendo gestiones. Sobre el cierre de la semana pasada, el embajador venezolano dijo que iban a depositar unos 70 millones de dólares, pero hasta el viernes en la tarde, o sea, cerramos la semana pasada y no hubo ninguna novedad de pago. Y el tema hoy, cobrarle a Venezuela pasa a ser una de las prioridades más importantes que tiene un sector lechero que, como decimos, está muy complicado. Por último, Martín, ¿de qué tiempo data esta deuda de Venezuela para el sector de lechero de Uruguay? Mira, tiene dos partes. Tiene una primera parte que es hasta julio, donde son aproximadamente allí 40 millones de dólares, donde Conaprol es el principal acreedor y también se están debiendo unos 7 millones de dólares de carne de pollo. Claro. Eso a julio del año pasado que debió Venezuela. Claro. Y esta deuda se genera, digamos, en este último semestre de 2015, que fue el momento en el que se hace ese acuerdo con Venezuela, gobierno a gobierno, y los productores son los que reclaman, en muchos casos, es que el gobierno se haga cargo de esta deuda, claro, porque en realidad el compromiso y el negocio lo arma el gobierno uruguayo dice que se va a constituir un fideicomiso, que la garantía de cobro está dada a partir de esta herramienta y hoy está planteado este tema. Entonces dicen, bueno, si nosotros nos embarcamos en este negocio confiando en este acuerdo entre ambos países, de alguna manera tenemos que cobrar, porque además está, como decíamos, de por medio también la vida de algunas industrias lácteas, que son muy importantes. Tal cual. Por el vínculo que tienen con los productores, pero además por la mano de obra que dan. Sin duda. Martín, un abrazo grande, gracias como siempre por estar junto a nosotros. Un fuerte abrazo. Les mando un gran abrazo y ya he escuchado algunas de las actividades que hay este año en Argentina, seguramente nos vamos a estar encontrando por allí en alguna de ellas, o si no por aquí en Uruguay, porque también tenemos ahora un 2016 bastante cargado de actividades, Congreso Mundial de Hereford, Congreso de la Carne, así que bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando, si no por aquí también. Seguro. Un fuerte abrazo, Martín, que sigas bien, Martín Olaverri, nuestro colega desde Radio Carve de Uruguay, con la realidad lechera uruguaya. Y nos queda tomar contacto con Gustavo Bionet, a ver si podemos tomar contacto los últimos minutitos para hablar, aunque sea 5 o 7 minutitos con él. Pausa y ya analizamos un poquito esto. Hasta las 9 de la mañana, Panorama Lechero, un programa con buena leche. Revista Chacra agradece al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que nos acompaña en nuestra misión de impulsar el desarrollo sustentable de la cadena de valor agroalimentaria. Chacra, 85 años comunicando y haciendo crecer al campo. Infocampo, el semanario agropecuario de mayor circulación en la zona productiva del país, te acerca todas las novedades del agro. Infocampo Semanario. Nunca estuviste tan cerca del campo. Te presentamos una nueva leche, Leche Cla Verónica. Desarrollada junto al INTA, la nueva leche es naturalmente reducida en grasas saturadas y con alto contenido de Cla. La leche Cla Verónica eleva las defensas del organismo, previene enfermedades cardiovasculares, ayuda a equilibrar el colesterol bueno y malo, aporta el balance correcto de omega 6 y 3 y muchos beneficios más. Así es la nueva leche Cla Verónica en envase Tetra Pak. Cuida tu corazón, protege tu salud. Seguinos en facebook.com/Panorama Lechero. Me quedé haciendo una reflexión, porque siempre me gustaron los números, un poco herencia del abuelo Petrera. José Luis Delgado Morales nos comenta que el valor de la leche al productor estaba entre 175 y 180 pesos chilenos, sobre un valor del dólar de 710 pesos
chilenos cada dólar, da 25 centavos de dólar. Y entonces dije, ¿y cómo sería en Argentina si el productor cobrara 25 centavos de dólar? Y nos daría un precio de 3.37.5, $3.40 el litro de leche. Pero me hago otra reflexión. Una industria chilena donde la base no es el queso. Es el fluido, claro. Y entonces, los productos derivados. Entonces, habría que tener una reflexión sobre todos estos temas. También hacemos un paralelismo con Uruguay. Sí. El problema lo tienen con Venezuela. Sin duda. Y acá Sancor zafó ahí nomás hace un poquito tiempo. Sí, con Venezuela y también con los costos de producción, que es un caso muy parecido a la Argentina. Cuando habló de lo que es el combustible, parecía que estábamos en Argentina. En los volantes que repartieron en Uruguay decían que el precio de la leche en un año bajó un 45% y los costos de producción siguen subiendo, y decían que valía más caro el flete de Montevideo a Salto que a China. Claro. Algo similar a lo que sucede en Argentina. Claro, parecido a lo nuestro, muy parecido. Vamos a hablar con Gustavo Bionet en los últimos minutitos. Gustavo Bionet es el presidente de CARSFE, hombre de las colonias, y es el presidente de la Comisión de Lechería de Confederaciones Rurales Argentina. Gustavo, muy buen día. Aquí en Panorama Lechero, José Casado y Federico Petrera. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Ahí estuve recorriendo un poco la realidad lechera chilena, la uruguaya, y creo que la Argentina está en la misma línea, ¿no? Me parece que el tema involucra a todos por igual, ¿no? Altos costos, bajos precios, dificultades en sostener la actividad. Sí, nosotros tenemos algunas particularidades como país que tiene que ver con deberes que no hemos realizado, ¿no? Uh-huh. Y eso también nos afecta. ¿Cómo cuáles? Para empezar, nosotros somos exportadores desde hace algunos cuantos años, exportadores naturales, digamos. Exportamos de manera permanente alrededor de 2.000, 2.500 millones de litros de leche, alrededor del 20% de la producción nacional. Uh-huh. El problema fue que no lo sacamos en la primavera, que es cuando viene la sobreoferta de leche de primavera, y por cuestiones de tipo de cambio no salió de la Argentina esa producción y la tenemos metida en el mercado interno, y bueno, eso la verdad que es un desastre. Uh-huh, uh-huh. Y el tema de los quesos, porque hablábamos con la gente de Chile que nos decía que su mercado es netamente de leche fluida, tiene poco porcentaje de queso. Sin embargo, que en la Argentina hay un porcentaje importante de consumo de leche a través de queso. Sí, el consumo interno está bien sostenido en Argentina, no hay problema en ese aspecto. No es que se consume menos lácteos, uh-huh, o por lo menos hasta ahora eso ha ocurrido normalmente. Nuestro problema es que sobrepasamos la capacidad de consumo interno en la cantidad de leche que quedó, y esos stocks influyeron fuertemente sobre el mercado, porque a nadie le convenía elaborar producción para ir a pérdida en la exportación. Eso fue lo que generó el daño en esta primavera, con un tipo de cambio una macroeconomía que iba en contra de la exportación. Lo que nos pasó a nosotros le pasó también a los que elaboran otro tipo de productos de exportación en la Argentina. La economía regional es una de las más perjudicadas también. Sin duda. Ahora, Gustavo, buen día. Federico Petrera lo saluda. Teniendo en cuenta los cambios que hemos tenido con la asunción del nuevo gobierno, ¿se visualiza o usted visualiza algún cambio a futuro con respecto a lo que nos ha pasado? Yo creo que vamos a tener un año sumamente duro, uh-huh, porque recomponer esta situación nos va a llevar tiempo. Por empezar hay que volver a sacar producción al mercado internacional. Claro. Y eso significa volver a retomar mercados en un mercado internacional que está selectivo, ¿no? Sin duda. Dentro de ese mercado internacional selectivo, mercados que hemos perdido, como usted bien lo ha dicho, por no ser competitivos. Hemos perdido, y que al mismo tiempo, por una sobreoferta de producción mundial ha caído. Claro, esa iba a ser mi pregunta. Teniendo en cuenta esa sobreoferta mundial, ¿se va a hacer más cuesta arriba todavía? Indudablemente. Pero eso hay que agregarle la problemática interna que tenemos, ¿no?
La problemática interna de Gustavo tiene que ver con que la cadena no ha transparentado la capacidad de pago que puede tener y no es del todo armónica. Digo, hay una cadena que no tiene una distribución del precio final que paga el consumidor. La problemática interna tiene que ver con que se ha concentrado el consumo en 7, 8 cadenas de grandes supermercados que venden el 70% de los alimentos del país, y que trabaja con márgenes que no se compadecen con las necesidades de los eslabones de la cadena láctea, y al mismo tiempo con un eslabón industrial que en los últimos 10, 15 años ha hecho muy pocas inversiones. Podríamos decir que está con fierros viejos. Esos costos se trasladan al último eslabón, que es el sector de la producción. Entonces, un sector del supermercadismo que trabaja con altos márgenes en el tema lácteos, una cadena, un sector de la industria que trabaja con fierros viejos y de altos costos, y que inmediatamente debería haber reaccionado ya, porque tiene capacidad de pago para pagarle más a los productores, y bueno, conocemos la historia, en vez de subir por el ascensor, suben por la escalera los precios. Eso se trasladó a los productores, y los productores hoy están en una situación por demás de crítica. Ahora, en estos mismos micrófonos, el presidente del Centro de Industria Lechera, Miguel Paulón, nos comentaba que el sector industrial está altamente endeudado, fuertemente endeudado. Yo no estoy diciendo que el sector industrial se haya llenado de plata estos años. Por eso estoy diciendo que tiene altísimos costos de producción producto de su ineficiencia. Y hay industrias que ganan dinero y hay industrias que no ganan dinero, y hay industrias fuertemente deficitarias. Pero bueno, todo tiene que ver con un país en donde invertir no era la constante, ¿no? Quedó en un sector industrial debilitado y un sector de la producción fuertemente debilitado, porque de última a quien le trasladan todos estos quebrantos es al sector de la producción. ¿Y hay herramientas para que el Estado pueda interceder y acomodar estas distorsiones? Por supuesto, tiene que salir fuertemente a generar inversiones en el sector industrial y en el sector de la producción, porque son empresas que hoy por hoy están fuertemente comprometidas. Pero también hay herramientas públicas que tienen que ver con transparentar precios. La cadena de valor no es transparente. Si el Estado saldría a publicar la capacidad de pago industrial en función de los precios de salida de fábrica, el productor tendría herramientas para una negociación en el precio de su producción. De lo contrario, nunca la industria se va a hacer eficiente. Siempre va a estar trasladando su ineficiencia al sector de la producción. Y al mismo tiempo, la opinión pública podría entender más claramente de que el tambero no es un llorón permanente, sino que hay una diferencia enorme de precios. A ver, acá hay una realidad. Nos tratan de llorones con toda razón, pero lloramos por necesidad. Hace 15 años, en donde hubo muy pocos años con algunos periodos de renta positiva en el sector de la producción lechera. Si no hubiéramos crecido un 60, 70, 80% como crecieron nuestros países vecinos en producción, estamos con la misma producción de hace 15 años. Tal cual. Entonces, algo está pasando. Bueno, es el estado de debilidad en el que quedamos, y esto lo va a pagar la cadena, lo está pagando fuertemente, y los consumidores están pagando lácteos muy bien pagos en el mundo, y los productores de leche argentinos son los que cobran el menor precio de producción de todos los países del mundo. Bionet, el acuerdo sellado días pasados en Venado Tuerto es un primer paso, pero hay que colocarle más contenido, ¿eso no? Y la verdad es que es un acuerdo, más que un acuerdo, yo diría que esos fueron anuncios. Fueron anuncios, porque para que haya acuerdos tiene que haber compromisos. Y la verdad es que no hubo tantos compromisos, más que el del Estado en hacer algún aporte. Sí, pero es un acta de compromiso, bien, ¿no? Pero no alcanza con que el Estado solamente haga compromisos, que haga aportes. No, yo tengo acá el acta compromiso, y es un acta de integración APIMEL, el SIL, la Junta Intercooperativa,
y el Consejo Federal Lechero con todas sus provincias. Digo, es un acta acuerdo interesante. Nosotros tenemos la capacidad de pago que tiene la industria de acuerdo a la salida de fábrica de sus productos. Sí. Y la tomamos de empresas pymes. Sí. Y en cada uno de los productos principales que produce Argentina. Y hoy deberíamos estar cobrando entre 2 pesos con 70 y 3 pesos 10 el litro de leche. Y los productores cobraron la leche del mes de diciembre en un promedio que no debe llegar a 2.40. En la provincia de Buenos Aires se pagó más porque la empresa que abastece el mercado interno, digamos toda la región de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, fue la que más ha pagado, pero en Santa Fe y Córdoba, Entre Ríos, que son las principales cuencas lecheras del país, sí, el precio no ha superado 2 pesos 40 por litro. Eso quiere decir que la industria está intentando recomponerse económicamente, pero a costa de los productores. Y eso es lo que necesitamos, esa transparencia del Estado, no para que nosotros salgamos a denunciar esto, sino para que la sociedad y los mismos productores sean capaces de negociar en otras condiciones, ¿no? La simetría de información no es buena en una cadena de este tipo. Gustavo, clarísimo, nos quedamos sin tiempo, nos gustaría haber hablado mucho más, pero no va a faltar oportunidad en que crucemos un diálogo aquí en Panorama Lechero. Un fuerte abrazo y gracias por estos minutos. No, al contrario, un abrazo a ustedes, adiós. Gracias. Gustavo Bionet es el presidente de CARSFE y hombre de la Sociedad Rural de las Colonias, también presidente de la Comisión de Lechería de CRA, ¿no? Bueno, categórico, sí, bien claro, duro, claro, y un acuerdo que no nos deja conformes. Me parece la que Sociedad Rural de Rafaela lo sí, dijo claramente en un comunicado. Hay productores de la Sociedad Rural de Rafaela que dicen que que a marzo no llegamos. Hay algunos productores que están diciendo eso, ¿no? Que la situación es muy complicada, es más complicada de lo que se creía aparentemente. Bueno, el presidente de CARVAP dijo que desde el punto de vista numérico el tambo tiene una muerte silenciosa. Exactamente. Muy metafórico y muy poético, pero dijo algo que es la realidad. Historia de un final anunciado, si seguimos así. Ahora, hoy repasamos el Cono Sur, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay. Y las situaciones son muy similares. Similares, sí, con diferencias de precios. De precios y de finalmente de industria también, fundamentalmente con Chile. Y Chile es un país largo también, estamos hablando de producción que se hace un promedio de 800 kilómetros al sur de la gran capital, que también es donde está el gran consumo. Claro. O sea que también ahí influye y lo que es el costo de traslado en Chile es muy alto, sean combustibles o peajes. O sea, también tienen su problemática. Sin embargo, el productor está en 25 centavos. Pensemos que en Chile hay muchos lugares que para poder llegar al sur de Chile en realidad tienen que venir por rutas argentinas porque no tienen rutas, es decir, no tienen cómo pasar en la zona de los fiordos chilenos, entonces tienen que cruzar a la Argentina por Villa La Angostura y bajan todo por Ruta 40 y luego vuelven a pasar a Chile. Es decir, el costo de transporte en Chile también es muy alto. Bueno, interesante programa, interesante panorama lechero el de hoy, ¿Nos reencontramos la semana que viene? Así será. ¿Vas a tomar las riendas? Yo me estoy en Salta, Federico. Usted en Salta, nosotros aquí. Ya nos vengaremos. O esta es una venganza suya. Fue una venganza por lo del domingo pasado. No importa. Bueno, gracias Genaro por la operación técnica. Nos reencontramos la próxima semana. Que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta la semana que viene. Hasta el domingo.